El ascensor dio un golpe seco, las luces parpadearon, y de pronto todo quedó en penumbra. El silencio fue tan denso que podía oír mi propia respiración. Sentí como mi corazón se aceleraba, y no solo por el corte de luz. A mi lado estaba Diego, el vecino del ático, el hombre que había visto tantas veces desde mi ventana sin atreverme a hablarle más que un par de saludos cortos. Ahora estábamos atrapados juntos, sin salida. ¿Esto pasa a menudo?, pregunté, intentando sonar tranquilo. No, respondió él con voz grave. Definitivamente no es normal. Buscó el botón de emergencia y una luz tenue y rojiza iluminó el espacio. Se puso en contacto con el servicio del edificio, que nos confirmó lo que temíamos: un apagón general en toda la zona. Podrían pasar horas antes de que volvieran a poner en marcha los ascensores. Diego se apoyó contra la pared y dejó escapar un suspiro. Bueno, parece que vamos a conocernos un poco más de lo previsto. Yo sonreí nervioso. Supongo que sí. Soy Adrián, del piso 15. Diego, del ático, dijo él, como si no lo supiera ya. Me hizo un gesto para que me sentara en el suelo, y poco a poco nos acomodamos. La distancia era corta, lo suficiente para sentir su presencia sin rozarnos. Así que, Adrián, ¿a qué te dedicas?, preguntó. Trabajo en diseño gráfico. ¿Y tú? Inmobiliaria, aunque viajo bastante, por eso a veces entro y salgo a horas raras. Sonreí. Eso explica por qué siempre veo tu terraza vacía por las mañanas. ¿Siempre?, preguntó, con un tono divertido. Sentí que el calor me subía al rostro. Bueno, digamos que he notado que tienes buenas vistas. Curioso, replicó. Yo también he notado algo. Tu ventana da justo a mi terraza. Te he visto más de una vez tomando café. No supe qué responder. Era extraño, pero al mismo tiempo reconfortante, como si de repente nuestras miradas cruzadas hubieran tenido sentido. La verdad, continuó Diego, es que pensaba buscar una excusa para presentarme, pero no imaginé que acabaríamos así. Me reí suavemente. Parece que el destino lo ha hecho por ti. El sonido de la lluvia golpeando contra la estructura del ascensor nos envolvió. Hubo un momento de silencio, pero no fue incómodo. Noté cómo Diego me miraba, y cuando nuestros ojos se encontraron, no apartó la vista. Adrián, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo finalmente. Claro. Cuando me mirabas desde tu ventana, ¿qué pensabas? Me quedé inmóvil. Dudé, pero sentí que este era el momento de ser sincero, que me gustaría conocerte, saber cómo es la persona que parece tan tranquila allá arriba. Diego sonrió apenas, y su voz bajó de tono. Pues yo pensaba lo mismo. Y ahora que estamos aquí... Se inclinó un poco hacia mí. Creo que me alegro de que el ascensor se haya parado. Mi respiración se aceleró, y aunque nuestras manos no se tocaban, sentí cómo su proximidad me envolvía. Supongo que no está tan mal estar atrapado, murmuré. No, si es contigo, contestó él. Un pequeño golpe del viento hizo vibrar el ascensor, y sin pensarlo, Diego posó su mano sobre la mía. No fue un gesto rápido ni impulsivo, sino firme y sereno, como si quisiera decirme que estaba ahí. No retiré la mano. De hecho, apreté levemente en respuesta. En ese instante entendí que, quizá, esta oscuridad no era una casualidad. El tiempo pasaba lento. El murmullo de la lluvia era constante, y el aire del ascensor parecía más cálido de lo normal. No sé si por el encierro, o por Diego sentado a menos de 1 metro, con su mano aún sobre la mía. ¿Siempre eres tan tranquilo en situaciones así?, pregunté, rompiendo el silencio. No siempre, respondió con una media sonrisa. Pero tenerte aquí hace más fácil esperar. Retiró su mano solo para acomodarse mejor, pero al hacerlo, su rodilla rozó la mía. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que sintiera un nudo en el estómago. ¿Sabes?, continuó. Pensaba que eras más reservado. Te imaginaba de esos vecinos que evitan coincidir en el ascensor. Y en parte lo era, admití. No por ti, sino porque no sabía cómo empezar una conversación que no sonara forzada. Entonces, este apagón es un golpe de suerte,
dijo, mirándome directamente. Su forma de decirlo no tenía nada de casual. Había algo en su mirada que parecía querer leer más allá de mis palabras. Supongo que sí, respondí. Durante unos minutos hablamos de cosas más ligeras. Anécdotas de viajes, historias del edificio, pequeñas coincidencias. Me sorprendió lo fácil que era reírme con él. Cada vez que soltaba una broma, lo hacía con esa pausa que te obligaba a mirarlo, como si midiera el efecto de sus palabras. En un momento, un trueno fuerte hizo temblar la estructura. Sin pensarlo, Diego apoyó una mano en mi hombro. No fue un gesto dramático, pero sí instintivo, y yo lo sentí como si me dijera: «Tranquilo, aquí estoy». «¿Te incomoda la tormenta?», preguntó. «No mucho, pero reconozco que ahora mismo prefiero no estar solo. Entonces me alegro de estar aquí». Su tono fue más bajo, casi un susurro. Me di cuenta de que le estaba mirando demasiado tiempo. Me giré un poco, pero él lo notó. «No tienes que apartar la vista», dijo con calma. «No quiero que pienses que...». Empecé a decir, pero me interrumpió. «¿Que me incomoda?» «Pues no, Adrián, no me incomoda». Hubo un silencio más denso, pero no tenso. Se sentía como esas pausas antes de que pase algo importante. «Diego», dije, «¿por qué no llamaste antes a mi puerta si me veías desde tu terraza?» «Porque no sabía si estabas solo o si querías que te buscaran. Y siendo sincero, porque me daba miedo que no quisieras abrirme. Nunca lo sabrías si no lo intentabas. Y ahora que lo sé...». Su voz bajó de nuevo. «Creo que intentaré abrir esa puerta más seguido». Sonreí sin poder evitarlo. Minutos después, el interfono sonó de nuevo. La avería seguía sin resolverse. Otra hora, tal vez más. Diego soltó un suspiro, pero no de frustración, sino de aceptación. «Tenemos tiempo», comentó. «¿Tiempo para qué?» «Para no quedarnos con preguntas sin hacer». Me contó sobre una relación que había terminado meses atrás, no por falta de cariño, sino por caminos distintos. Lo decía sin dramatismo, pero había un matiz de melancolía en su voz. Yo también compartí algo. Hacía mucho que no dejaba que alguien se acercara más allá de una amistad superficial. «Quizá por eso», dijo él, «ahora me parece tan valioso estar aquí contigo». Y entonces hizo algo simple, pero que sentí como un paso enorme. Se acercó lo suficiente para que su hombro tocara el mío, sin mirarme, como si fuera lo más natural del mundo. Esa cercanía, sin palabras, me dio más calma que cualquier discurso. Allí, atrapados y rodeados por la oscuridad, entendí que lo que estaba empezando no dependía de un apagón. Era algo que probablemente había estado esperando desde mucho antes. Llevábamos más de hora y media encerrados. Afuera, la tormenta parecía empeorar. Cada trueno hacía que el ascensor vibrara ligeramente. Yo trataba de mantener la calma, pero la cabeza no dejaba de llenarse de preguntas. ¿Y si esto solo era un momento aislado? ¿Y si, cuando saliéramos, Diego volvía a ser solo el vecino del ático? Él notó mi cambio de ánimo. «Estás muy callado», comentó, inclinando la cabeza para mirarme. «Solo pienso». «¿En qué?» «En que no sé si esto que está pasando aquí sobrevivirá cuando vuelvan las luces». Diego me observó unos segundos antes de responder. «Adrián, no es solo el apagón. No es que estemos aburridos y no haya nada más que hacer». No supe si creerlo. Me aparté un poco, intentando poner distancia física para aclarar mis ideas, pero él reaccionó de inmediato. «¡Ey! ¡No te alejes! No quiero que esto se enfríe por un malentendido». Yo respiré hondo. «Es que no sé si me estoy dejando llevar demasiado». Hubo un silencio pesado. Diego apoyó los codos en las rodillas y se inclinó hacia adelante. «¿Quieres que sea sincero?», preguntó. «Siempre. He pasado meses imaginando cómo sería hablar contigo. No me da miedo decírtelo, pero sí me daría miedo salir de aquí y que finjamos que nada pasó». Sus palabras me golpearon con fuerza. Bajé la mirada, pero entonces sentí como su mano se apoyaba en mi brazo, suave, con cuidado. «Mírame, Adrián». Lo hice, y vi algo que no esperaba. No había impaciencia, había preocupación real.
Si después de esto decides que no quieres que siga, lo aceptaré. Pero no voy a fingir que no me importas. No supe qué decir. Y tal vez no hacía falta. Me incliné apenas hacia él, y sin llegar a un abrazo completo, dejé que mi frente tocara la suya. Un gesto pequeño, pero cargado de todo lo que no podía poner en palabras. Diego exhaló lentamente, como si ese contacto fuera suficiente para calmarlo. «Gracias», murmuró. Durante varios minutos permanecimos así, en silencio, hasta que un ruido metálico rompió el momento. El ascensor había intentado arrancar, pero se detuvo otra vez. «Parece que vamos para largo», comentó, intentando sonreír. «¿Te molesta?» «En absoluto». Me dio un ligero toque en el hombro. «Pero necesito que confíes en que lo que estoy diciendo es real». Asentí, aunque por dentro la duda seguía luchando. Para distraernos, empezamos a hablar de Madrid. Barrios, cafeterías favoritas, lugares que ambos conocíamos sin saberlo. Descubrimos que más de una vez habíamos coincidido en el mismo sitio, a pocos metros, sin saludarnos. Esa idea me dio una sensación extraña. ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar? «Quizá la vida nos estaba empujando a esto», dijo Diego. «¿Crees en esas cosas?» «No mucho, pero contigo empiezo a hacerlo». Antes de que pudiera responder, otro trueno sacudió el edificio. Instintivamente, él me rodeó con un brazo, atrayéndome hacia su costado. No fue un gesto calculado, fue puro reflejo. Y yo, en vez de apartarme, dejé que ese abrazo me cubriera por completo. En ese instante pensé que, aunque el miedo aún estaba ahí, tal vez no era tan fuerte como para dejar pasar lo que podían hacer en medio de esta oscuridad. El reloj interno me decía que llevábamos casi 3 horas encerrados. Afuera, la tormenta no daba tregua. Dentro, el aire estaba cargado de algo más que humedad. Sentía que había llegado a un punto en el que no podía seguir evitando la pregunta que me taladraba desde hacía rato. ¿Qué quería hacer con todo esto? Diego parecía notarlo. Llevaba unos minutos mirándome de reojo, como si midiera el momento exacto para decir algo. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «Adrián, no quiero que pienses que te estoy presionando, pero si salimos de aquí sin que te diga lo que siento, me lo voy a reprochar mucho tiempo». Me quedé inmóvil. Él continuó. «No es solo que me atraigas, es que, en estos meses, sin hablarte apenas, me descubrí buscándote con la mirada. Me preguntaba qué estarías pensando, cómo sería escucharte reír. Y ahora que te escucho, me parece incluso mejor que lo que imaginaba». Tragué saliva. Notaba cómo mi respiración se aceleraba, no por nerviosismo negativo, sino porque cada palabra parecía abrir algo que había estado cerrado mucho tiempo. «Diego, yo...» empecé, pero me interrumpió levantando una mano. «Déjame terminar, por favor». Se acercó lentamente, sin romper el contacto visual. «No sé qué pasará mañana, ni si todo será fácil, pero sé que no quiero volver a mi terraza sin pensar en ti. No quiero que volvamos a ser solo 2 vecinos que se saludan». Sentí un impulso que no quise frenar. Me moví hacia él hasta quedar tan cerca que podía sentir su respiración. No había tensión incómoda. Era más bien esa calma extraña que llega cuando sabes que estás a punto de hacer lo correcto. «Yo tampoco quiero», dije. Diego sonrió apenas, pero en sus ojos vi un alivio enorme. Entonces apoyó su mano en mi mejilla, con un gesto lento y seguro. No fue un contacto rápido ni tímido. Fue firme, como si marcara un antes y un después. Cerré los ojos un instante y apoyé mi mano sobre la suya, atrapándola allí. «Esto es real para mí, Adrián», susurró. «Para mí también». La tensión acumulada durante meses se transformó en algo más suave. No nos besamos, pero esa cercanía física, ese toque sostenido, decía más que cualquier gesto precipitado. Permanecimos así, mirándonos, respirando en el mismo espacio reducido, hasta que un ruido mecánico nos sacó de ese instante. El ascensor dio un pequeño tirón. Las luces parpadearon. «Parece que...» empecé a decir, pero se detuvo otra vez. Diego soltó una carcajada breve.
Falsa alarma. Pero ya no importa. Apoyó su frente contra la mía, como habíamos hecho antes. Pero esta vez, su mano no se movió de mi mejilla. No sentí prisa. No había nada que interrumpir. Era como si, por fin, ambos hubiéramos dejado de luchar contra lo que queríamos. Cuando salgamos de aquí, dijo él, quiero invitarte a cenar. No en plan, vecinos que se deben un café, sino como alguien que quiere conocerte de verdad. Acepto, respondí sin dudar. Y ahí su sonrisa se volvió plena, de esas que no dejan espacio para la duda. Durante el resto del tiempo, seguimos hablando, pero ya no había esa capa de incertidumbre. Cada vez que un trueno retumbaba, Diego volvía a poner su mano en mi brazo o en mi hombro, y yo no apartaba la suya. Era como si en esas pequeñas acciones se estuviera escribiendo un acuerdo silencioso. Esto sigue, incluso cuando la puerta del ascensor se abra. El ascensor volvió a vibrar, esta vez de forma distinta. Un zumbido profundo llenó el espacio y las luces parpadearon antes de encenderse por completo. Diego y yo intercambiamos una mirada breve, como si ninguno quisiera que ese momento terminara. Creo que es ahora, dije, intentando sonar neutral. Sí, respondió él, pero su tono no era de alivio, sino de algo más parecido a nostalgia anticipada. La voz automática anunció: Piso 15. El corazón me dio un vuelco. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo iluminado parecía casi irreal, después de tantas horas en penumbra. No nos movimos de inmediato. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, con la sensación de que si salíamos, la magia se diluiría. «¿Es tu planta?», dijo Diego finalmente. «Sí, pero…», titubeé. Él sonrió de lado, dio un paso hacia mí y, en lugar de despedirse con un gesto rápido, apoyó su mano en mi hombro. «Recuerda lo que te dije. Esto no acaba aquí. Mañana, cena en mi casa. Sin excusas». Asentí, sintiendo que la palabra «mañana» sonaba distinta, más concreta, más prometedora. Salí del ascensor y me giré para mirarlo antes de que las puertas se cerraran. Diego seguía allí, con esa expresión serena pero firme que me había mostrado en los últimos minutos. Justo antes de que el ascensor se pusiera en marcha hacia su ático, levantó una mano a modo de despedida. Esa noche apenas dormí. Entre el cansancio, la adrenalina y la sensación de que algo importante había cambiado, el tiempo se me pasó volando. Por la mañana, la rutina habitual parecía otra. Preparar café ya no era un gesto automático, sino un recordatorio de que, durante meses, habíamos compartido ese mismo momento desde lejos, y que ahora lo haríamos juntos. A lo largo del día, recibí un mensaje suyo. 20:30, no traigas nada, solo apetito. Respondí con un simple, allí estaré, pero me quedé mirando la pantalla un rato, sonriendo como un idiota. Cuando llegó la hora, subí al ático. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar del todo. Diego estaba ahí, más relajado que la noche anterior, pero con la misma mirada que en el ascensor. «Pasa», dijo, apartándose para dejarme entrar. La cena fue sencilla, pero cada conversación, cada risa, parecía reforzar lo que habíamos sentido atrapados en aquel espacio reducido. En un momento, mientras yo hablaba, él se inclinó un poco sobre la mesa y me interrumpió. «Perdona, pero necesitaba decirte que me gusta cómo hablas de las cosas que te importan». No supe qué contestar. Sentí ese calor familiar, el que había empezado en la penumbra del ascensor, y me di cuenta de que ya no estaba buscando señales, ya las tenía. Después de la cena, salimos a su terraza. Madrid se extendía ante nosotros, iluminada tras el apagón. Las calles brillaban por la lluvia reciente. «Mira», dijo, «esa es tu ventana». Señaló hacia abajo y un poco a la izquierda. «Sí, desde ahí te veía cada mañana. Y yo a ti. Qué desperdicio de tiempo, ¿no? O quizá era necesario para que, cuando llegara este momento, supiéramos aprovecharlo». Nos quedamos en silencio, uno al lado del otro. No hubo prisas ni gestos precipitados, solo esa calma extraña y cómoda
de quien ya no tiene que imaginar lo que podría pasar. Adrián, dijo Diego, sin apartar la vista de la ciudad. No sé hasta dónde nos llevará esto, pero sé que quiero descubrirlo contigo. Yo también. Unos segundos después, su mano buscó la mía. Esta vez no me sorprendió, ni me puso nervioso. La apreté con suavidad, mirando juntos el horizonte iluminado, y entendí que, aunque el apagón había sido un accidente, lo que había encendido entre nosotros no dependía de la electricidad. Esa noche, al volver a mi piso, miré mi ventana desde fuera por primera vez y sonreí. Ahora sabía que, al otro lado, había alguien que no solo me observaba, sino que caminaba a mi lado, y que algunas puertas, cuando se abren, ya no se vuelven a cerrar.